Amén, gracias. Puede tomar su lugar. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Carlos Alejandro. Y bueno, hoy tengo un tema súper especial que he estado escuchando, he estado meditando. Es una mezcla de varias cosas. Les prometo que no tardo mucho, son las 11:45. Vaya tomando nota y vaya tomando el tiempo. Y cuando sean 25 minutos me levanta la mano para saber que ya voy a la mitad. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar acerca si pudiéramos elegir. Ese es el tema de hoy, si pudiéramos elegir. Si tú pudieras elegir algunas cosas de tu vida, si tú pudieras elegir el lugar donde naciste, el lugar donde creciste, si tú hubieras podido elegir a tus padres, el color de tu piel, no sé. Hay cosas que quizás elegimos en la vida y hay otras que pues nos tocaron porque nos tocaron. Si pudieras elegir, elegirías, hay una frase que dice, elegiríamos el palacio en lugar de elegir el desierto. Si yo te pusiera la fotografía de un palacio y la fotografía de un desierto, seguramente muchos de nosotros elegiríamos el palacio, porque en el palacio se vive cómodo, porque en el palacio se vive bien, porque en el palacio se come bien, porque en el palacio se duerme bien, porque en el palacio suceden las cosas extraordinarias que uno sueña y que uno desea. Muy pocos de nosotros diríamos, envíenme al desierto, porque a mí me gusta el desierto. Elegiría la salud y no elegiría la enfermedad. Elegiría la felicidad y no el dolor. Elegiría el éxito y no el fracaso. Pero nos damos cuenta que en la vida, si tuviéramos esa oportunidad de elegir, hoy no seríamos lo que somos. El día de hoy te acuerdas cuando te corrieron del trabajo, pero gracias a ese trabajo que te corrieron un día, el día de hoy tienes un pequeño emprendimiento o una empresa que acabas de iniciar. Si pudieras elegir que no te corrieran del trabajo, hoy no fueras quien tú eres, porque hay cosas en la vida que no se eligen. Y si hablamos de los fracasos, situaciones incómodas de la vida, nos daremos cuenta que Dios trabaja y procesa siempre, no en los palacios. Dios procesa en los desiertos. Dios procesa en los lugares secos. Dios procesa donde no hay vida, donde no hay esperanza, donde todo está muerto. Dios procesa en esos lugares. Y su palabra me habla en Romanos 8:28 y me dice que ¿qué? Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Eso quiere decir que todo desierto que una familia, que una persona, que una iglesia, que un negocio pasa, está siendo, aquellos que creemos en Dios, está siendo solamente un proceso. Está siendo un desierto. Y en ocasiones muchos de nosotros pasamos desiertos y preferimos vivir en el palacio sin saber que el desierto nos está procesando. Hay un personaje que se llama Juan el Bautista, escuchó de él. Juan llegó antes que Jesús, estuvo antes que Jesús, fue el tercer primo de Jesús y preparó el camino de Jesús. Fue la voz profética de toda una generación, pero ese Juan fue formado en el desierto. Yo creo que Juan salía y caminaba y veía los palacios, las casas, pero nunca tuvo la oportunidad de estar en un palacio. El día que estuvo en un palacio, bueno, al final les cuento esa historia, pero mientras él desarrolló su ministerio, fue desarrollándose y la gente en Mateo 3:5 dice, gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan tenía todo un ministerio que había sido desarrollado en el desierto. Había visto las mejores cosas de Dios en el desierto. Había pasado quizás situaciones difíciles en el desierto, pero ahí es en ese desierto donde Dios empezó a formar a Juan. Yo me pregunto hoy en día, ¿cuántos de los que estamos hoy acá estamos siendo procesados y estamos pasando por ese desierto? Estamos pasando por enfermedades que no elegimos. Estamos pasando por situaciones que tampoco elegimos. Estamos pasando por desiertos, lugares secos, situaciones complicadas y difíciles que no sabemos cómo salir de ellas. Te tengo una buena noticia. Si estás en el desierto, estás en el proceso de que Dios haga algo. Los que estamos en el desierto muchas veces queremos estar en el palacio.
Los que estamos en el desierto vemos a los demás y decimos: a ellos les va bien, a mí no me va bien. A ellos les salieron los papeles y acaban de llegar. Yo llevo 20 años acá y no me han salido los papeles. ¿Qué está pasando? Dios se está confundiendo, se confundió todo ahí arriba. ¿Será que ellos tienen más fe que nosotros? ¿O qué es lo que pasa con mi vida? ¿Por qué tengo que entrar en una temporada y caigo a otra temporada? Entro a un desierto y salgo a otro desierto. Bueno, desafortunadamente, una vida dedicada a vivir en el desierto es una vida dedicada a ser procesado. Es una vida dedicada a aprender a depender plenamente de Dios. Porque en el desierto es donde tú conoces quién es Dios. Porque en el desierto es donde tú conoces qué Dios puede hacer por ti. En el palacio jamás lo descubrirás. Juan entendía y había vivido en el desierto, pero hay algo muy particular en la historia de Juan. Juan toda la vida empezó a ser el que hablaba de un Mesías que iba a llegar. Llegó el Mesías, Juan lo bautiza, pero Juan también tenía que pasar su último desierto. O sea, Juan se la llevaba así como de desierto en desierto en desierto. Y Juan tenía que pasar el último desierto. Yo decía: me hace falta algo, pero no está mi pianista. Por eso algo me hace falta, me siento como vacío el día de hoy. Me siento como una naranja partida en dos, pero no sabía por qué. Y hoy lo acabo de descubrir, volteé para allá y no vi a mi pianista. Dije: él es el que me falta. Bueno, perdón que interrumpí, pero eso se los tenía que decir. Me quedé en el desierto. Juan pasa, imítenme si quiero un piano de allá atrás, no sé, algo, porque no fluyo así. Me hace falta. No sean ingratos. O alguien que se suba a tocar la guitarra, o algo que me hagan ruido, porque yo no me emociono así. Y luego la gente que no aplaude, peor. Lucas capítulo 7. Vamos a Lucas capítulo 7, porque una vida dedicada a vivir en el desierto. Dice Lucas capítulo 7. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a los 12 de sus discípulos, los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos de seguir buscando a otro? Oiga, en Lucas 7, le cuento rápidamente la historia. Juan, después de 16 meses, después de haber bautizado al Hijo de Dios, después de haber bautizado a Jesús, después de haber dicho: tú eres el Hijo de Dios, tú eres al que ni siquiera yo pudiera amarrar lo que es, o a desatar las sandalias que tú tienes, tú eres el Hijo de Dios, ¿ok? 16 meses después, la historia cambia totalmente. 16 meses después, Juan es atrapado. Juan lo llevan ahí al palacio, pero no lo llevan a cenar, sino lo llevan a hacer la cena. A Juan se lo llevan y ahora Juan está encarcelado. Y ahora que Juan está encarcelado, los discípulos de Juan lo van a visitar y le dicen: ahí está Jesús. Entonces Juan dice: díganle a Jesús que si me va a ayudar, o que si es el Mesías, o si no es el Mesías, o quién es él. Sabes, una de las cosas que pueden hacer los desiertos, dice: los desiertos pueden hacer que tu mirada se desvíe de Jesús. En este último desierto, Juan el Bautista ya está encarcelado. En este último desierto, Juan empieza a desviar su mirada, porque había vivido en el desierto, ahora estaba en un palacio encarcelado, y ahora estaba preguntando por medio de sus discípulos: díganle a Jesús si realmente Él es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. En muchas ocasiones en nuestra vida, los desiertos hacen que nuestra mirada se desvíe de Jesús. A veces entramos una temporada difícil y pasamos a otra temporada difícil, y cuando hemos pasado estas situaciones difíciles, a veces nos preguntamos si realmente Dios está con nosotros. Preguntamos si Dios está ahí en medio de nosotros, preguntamos si Dios está con nosotros, preguntamos si Él sigue con nosotros. Juan tenía el mismo detalle, le preguntó si era el Cristo el libertador. Me imagino que Juan pensaba y decía: bueno, si le mando a decir a Jesús que si es el Hijo de Dios, pues hará un milagro y me sacará de esta prisión. Muchos de nosotros queremos evadir los desiertos. Queremos evadir lo que Dios tiene para nosotros. Queremos evadir lo que Dios hace con nosotros. Queremos evadir esas situaciones difíciles y complicadas de la vida. En la semana me habla uno de los
clientes con los que trabajé por años, durante hace 10, 15 años. Aprendí algo muy bonito de ellos. Ellos ya pasaban la edad. Perdón, una felicitación a todas las mujeres. Fue el Día Internacional de la Mujer el día viernes. Y como dicen, yo soy muy simple para esas cosas. Hace algunos años, llegando con ellos, ya pasaban de los 70 años. Y llegué y un día los vi celebrando afuera y les pregunté qué es lo que celebran. Y le dije, ¿celebran algún aniversario? ¿Celebran algún cumpleaños? ¿Qué es lo que celebran? Y ella se me quedó viendo, se llama Diane, me dice Diana me dice, no, hoy estamos celebrando Thanksgiving. Y le digo, ¿en serio? Pero pues no es Thanksgiving todavía. No, es que hoy estamos celebrando Thanksgiving, el aniversario. Hoy estamos celebrando Navidad. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Porque cuando llegas a mis años, todos los días se convierten en una celebración. El lunes me habla su esposo y me dice, Diane está en hospice, está en sus últimos días y quiere verte. Quiere que vengas y ores por ella. El lunes llegué, fui con ella, la tomé de la mano, oré por ella. Y una vez que oré por ella, 2 días después, 7 de la mañana, me hablan y me dicen, ya falleció, ya murió. Y algunas personas les digo, a mí me hace mucho bien, aunque no lo crean, estar enfrente de una persona que ya perdió la vida. Porque pasó 1 hora y llegué después de la hora. Entré a la habitación de ella, la tomé de la mano, la quedé mirando. Y estar enfrente de esa sensación donde ya no hay vida, donde solamente queda un cuerpo inerte, sin espíritu, me hace reflexionar mucho acerca de los desiertos. Me hace reflexionar mucho acerca de las batallas, de los éxitos, de los fracasos. Porque Eclesiastés habla y dice que en aquel día donde ya no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay planes, es el día de nuestra muerte. Y cuando te enfrentas a esas cosas, en realidad dices, tengo que salir de este desierto de una o de otra manera. Dios va a hacer, mientras tenga vida, sé que Dios va a estar conmigo. Y Juan el Bautista sabía que estaba llegando a esa temporada, porque a veces los desiertos hacen que tu mirada se desvíe de Jesús. Los desiertos hacen que realmente pierdas la esencia de la vida y que celebres nuevamente todos los días que Dios está contigo, que tienes vida y que tienes una esperanza nueva. Que a lo mejor las cosas no están como tú quisieras que estén, pero al menos tienes aire que respirar y tienes una vida que vivir. Los desiertos no tienen que desviar nuestra mirada de Jesús. Jesús le contesta a sus discípulos, a los discípulos de Juan, en Mateo capítulo 11, verso 7, y le dice: mientras iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y les dijo: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Jesús sabía que Juan era mucho más grande que cualquier otro profeta, y Jesús lo dijo. Pero ahora Juan estaba pasando su propio desierto. Y la sorpresa de todo esto es que fue su último desierto. Llegó al palacio que veía de lejos, pero su cabeza fue cortada y fue ofrecida en un banquete a Herodes y a todas las personas que iban a tomar parte de ese banquete. Su cabeza acabó en el palacio, pero su ministerio lo vivió y lo desarrolló en el desierto. Cada uno de nosotros esperamos un final diferente en nuestra vida. Esperamos que las cosas se mejoren, esperamos que Dios abra los cielos y sucedan milagros. Pero realmente cuando Jesús trabaja en un desierto en tu vida, las cosas quizás no se vean como tú quieres que se vean. Pero eso no quiere decir que Dios no esté trabajando ahí. Hay otro ejemplo muy bonito que veía el día de hoy, y que vamos a ver la historia de Moisés en Éxodo capítulo 3. Dice: un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Ahí está Moisés, uno de los milagros más importantes que ha sucedido en toda la historia de la Biblia. Llega a través de este hombre llamado Moisés, que quizás él no eligió vivir en el desierto, pero que el desierto se fue convirtiendo en su escuela, se fue convirtiendo en todo su aprendizaje, se fue convirtiendo en algo donde él conocería realmente la presencia de Dios.
te confieso algo, los desiertos son el mejor lugar para conocer la presencia de Dios. Los desiertos son esos lugares donde Dios te lleva, donde Dios te seca, porque hay una necesidad de tu alma para que tú te encuentres con Él. Los desiertos son esos lugares donde nadie quiere estar, son esos lugares fríos, esos lugares incómodos, esos lugares de dolor, esos lugares de tristeza, esos lugares donde quizás no te ves tan bien, pero hoy te está llevando Dios para que tú experimentes su presencia. Me imagino a Moisés viendo esto, viendo ahí un árbol, una zarza, una rama que estaba tomando fuego, pero que no se consumía. Y no se consumía porque la presencia de Dios, aún en los lugares más secos, jamás podrá consumirse. En las situaciones más difíciles no se va a consumir. Una vez que tú tienes la presencia de Dios en tu vida, una vez que tú entiendes la presencia de Dios en tu vida, no importa qué desierto estés pasando, siempre la presencia de Dios va a estar prendida y no se va a consumir. Sabes, el desierto te capacita, el desierto nos enseña, el desierto nos modifica, el desierto nos enseña. Las situaciones difíciles nos enseñan acerca de la vida. Yo no sé que algunos de los que han llegado apenas a esta ciudad están pasando por un desierto de aprendizaje, pero es solamente eso, porque el desierto te capacita. Éxodo 3:11 dice: pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Muchas de las ocasiones le preguntamos a Dios: ¿qué va a salir de esta situación? ¿Qué bueno puede salir de esta situación? ¿Qué bueno puede salir de estos problemas que tengo, de esta falta de economía que tengo, de esta falta de salud que tengo? Estoy en un desierto. Muchos de nosotros le tenemos miedo a la vida, le tenemos miedo a vivir, le tenemos miedo a los retos, le tenemos miedo a enfrentar a nuestros propios miedos, le tenemos miedo a hacer algo distinto en nuestra vida, tenemos miedo de entregarnos completamente a Dios y le decimos a Dios: es que no soy nada. ¿Quién soy yo? No puedo. Vengo de una historia difícil, tengo una situación difícil en este momento. No creo que puedas usarme. Dios le dice a Moisés: quiero probarte quién soy yo y lo que puedo hacer. Pero aquí hay algo muy interesante y aquí es donde quiero que usted me ponga hay un cuidado especial. Porque lo que hace Dios es muy interesante con Moisés. Moisés tenía una vara en su mano. Y lo primero que Dios hace con esa vara es que le dice: en esa vara, ¿qué tienes en tu mano? Éxodo 4, verso 2 le dice: ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Y le dijo: tírala al suelo, ordenó el Señor. Moisés tiró la vara al suelo y esta se convirtió en una serpiente. Aquí viene lo interesante. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Huyó de ella. Interesante que Dios sabía la debilidad de Moisés. Interesante que Dios sabía a qué le tenía miedo Moisés. Interesante que Dios conoce a qué le tienes miedo tú y a qué le tengo miedo yo. Interesante que Él conoce todo de ti. Él conocía todo de Moisés y le estaba haciendo un llamado, porque le dijo: acércate a la presencia, quítate las sandalias, porque el lugar que vas a entrar es un lugar distinto. Pero Dios conocía la estructura de Moisés y le dijo: ok, te voy a enseñar lo que yo puedo hacer por ti. ¿Cuántos de nosotros huimos, escapamos de esos miedos, de esas situaciones difíciles que queremos evitar? Pero Dios no puede obrar un milagro si nosotros huimos de nuestros miedos, si nosotros huimos de nuestros desiertos, si nosotros huimos de aquellas situaciones que quizás nos causan aún dolor. Muchos de los que estamos aquí hoy hay situaciones que no queremos enfrentar. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Huimos de esas situaciones, huimos de ese dolor, huimos de esa historia, huimos de ese pasado. Platicaba con alguien, le decía: la historia de tu pasado puede ayudar a otra persona. Lo que a ti te pasó siendo niño, siendo niña, puede ser de bendición para otra persona que esté en la misma situación que tú estás y que tú has salido adelante, y puede ser un maestro, una maestra para esa persona que está sufriendo ese dolor. Moisés trató de huir, así como tú y yo huimos de nuestros dolores, así como tú y yo huimos de nuestro fracaso, así como tú y yo huimos de nuestros desiertos y queremos salir corriendo del desierto. Pero el desierto es el lugar donde Dios te está procesando.
El desierto es donde Dios está haciendo algo en tu vida. El desierto es donde Dios te está formando como esa mujer fuerte, como ese hombre fuerte, como ese hijo de Dios que confía plenamente en Él. Hay ocasiones que le vas a decir a Dios: Dios, ¿sabes? No sé qué vas a hacer, pero tienes que hacer algo conmigo. Hay una historia que cuento desde hace muchos años. Cuando cumplí no sé, por ahí hace como 5 años, cuando cumplí 27 años, por ahí no haga cuentas. Un día llegué al refrigerador de la casa. Vivía en Houston, Texas. Me salió bien el Texas, no, Houston, Texas. Llegué a Houston, vivía en Houston, Texas. Y un día entré, el día de mi cumpleaños, recuerdo, y llegué hacia el refrigerador. Abrí el refrigerador y en ese refrigerador solamente había 1 litro de leche. Tenía 2 niñas pequeñas. Era todo lo que había. No había más. No había ni galletas, no había ni pan, no había carne, no había huevos, no había nada. Y ese día agarré el litro de leche, lo saqué para mis hijas y tomé un poco de leche, teniendo la esperanza que el día de mañana pudiera ser mejor. Hay desiertos en los cuales uno se acuerda y uno ve la bondad de Dios. Y hay desiertos en los cuales Dios te tiene que meter para que tú entiendas que cuando tú estiras todas tus posibilidades, solamente te queda una, y esa una sigue siendo Él. A lo mejor tú estés en ese momento de estirar todo en tu vida, en tu familia, en tu negocio, y ahí está Dios, en esa estirada. Y tú te sigues aferrando a esa cuerda y dices: me tengo que aferrar a eso, cuando Dios te dice: no huyas, no trates de huir. Tienes que enfrentar tus miedos, tienes que enfrentar tu dolor, tienes que enfrentar la angustia por la que siempre has estado pasando, y repites y repites y repites nuevamente y dices: ¿por qué hago lo mismo? Haces lo mismo porque haces lo que Moisés hizo. Moisés huyó, huía de su desierto, huía de su miedo. Y entonces nosotros huimos por nuestro temor, y ahí es donde Dios empieza a trabajar, porque Dios le dice algo a Moisés. Escuche bien. Le dice: Moisés, regresa para acá, venga para acá, no tenga miedo, agárrela. Eso es lo que Dios le dijo. Moisés, no sea cobarde, tengo un plan para ti, tengo una historia nueva para ti. En este desierto fuiste capacitado, estás siendo capacitado, pero tengo algo más para ti. Pero necesito que dejes de huir. Necesito que dejes de huir del llamado que Dios te dio. Necesito que dejes de huir por tener una vida mejor. Necesito que dejes de huir para que te concentres para lo que yo te hice, el diseño que yo tengo para ti. Éxodo capítulo 4. Escuche bien, esto está interesante. Dice: pero el Señor mandó que la agarrara ¿por dónde? Uy, esto está interesante, porque aquellos que son cazadores de serpientes, ¿cuántos cazadores de serpientes hay aquí? Hay varios, yo sé que hay en el... ¿Por dónde se agarra una serpiente? ¿Por dónde? Si tú vas a agarrar una serpiente, tú tienes que agarrar la serpiente por la cabeza, ¿correcto? Pero acá Dios le cambia toda la estructura a Moisés y le dice, le mandó que la agarre por la cola. Le está diciendo: Moisés, tienes que acabar con tus miedos, agárrala de donde no se agarra, porque voy a trabajar algo interesante ahí. Y sabes, ahí es donde Dios le dice: no te preocupes de lo grande que es, no le tengas miedo, porque si la ves de frente quizás no vas a poder con ella. Dios le dice: yo me encargo de la cabeza y tú te encargas de la cola. Yo me encargo de los miedos que no puedes sacar de tu corazón, pero al menos inténtala agarrar por donde nadie agarraría una serpiente. Y dice que en cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. El miedo más grande que el ser humano tiene, que tú tienes, que tu vida tiene, puede ser la herramienta más grande que Dios va a utilizar para transformar tu vida y transformar tus generaciones y transformar tu mundo.
Eso a lo que tanto le tienes miedo y dices, esto no va a jalar, esto no va a funcionar. Este dolor que tengo acá, esta historia que nadie ha escuchado, porque sé que aquí hay historias que nadie ha escuchado de dolor, de tristeza, de angustia, de abuso. Esa historia que no se ha abierto nunca, es ese miedo que Dios puede cambiar en el dolor más profundo para que alguien pueda ser bendecido y para que se pueda convertir en una herramienta. Porque te cuento que con esa misma serpiente y con esa misma vara que se convirtió en serpiente y serpiente en vara, encontró el plan y encontró el milagro de Dios para su vida. Esa vara fue la vara que abrió el mar. Esa vara fue la vara que utilizó para golpear la roca. Esa vara fue la que hizo que las aguas amargas se convirtieran en aguas dulces. Es esa misma vara que esa tarde encontró en Dios. Ese miedo que él tenía se convirtió en una herramienta para enfrentar y para llevar a cabo el plan y el proceso de Dios. Hoy te digo, es tiempo de enfrentar tus temores. El miedo de fallar, de fracasar, de intentarlo una vez más, de confrontar. El miedo de quedarte solo. El miedo de no ser aceptado por ser ordinario. Hoy en día vivimos en la aprobación de las personas, de lo bonito de la selfie de Instagram con 200 filtros, claro. Queremos que la gente nos vea como hombres y mujeres exitosas, cuando en realidad es que no es así. Parejas que salen en una luna de miel, pero en realidad lo menos que hay es eso. Dios te quiere a ti real quien eres, pero quiere que enfrentes tus miedos, tu historia, tu pasado. Dios te quiere a ti. Dios te dice hoy, vamos, tómalo, porque es lo que le dijo a Moisés. Moisés, tómala, agárrala, no le tengas miedo. Que eso que tú vas a agarrar en un momento, yo lo voy a convertir en una herramienta para que tú puedas conquistar y para que tú puedas tener propósito en esta vida. Le dice, tómala por la cola y no por la cabeza. No veas lo intimidante que es, no veas lo grande que es, porque si la tomas de la cabeza posiblemente te asuste de nuevo. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer y deja que Él empiece a transformar tu mundo, tu interior. Y no tengas miedo a lo que Dios va a hacer con tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tus generaciones, con todo lo que viene detrás de lo que tú estás haciendo. La vergüenza de las adicciones, la vergüenza del abuso, la vergüenza del fracaso, no es la vergüenza, no es el miedo a volver a hacerlo, sino es lo que Dios te está diciendo. Tienes que vencer eso para que yo pueda usarte. Y en este desierto Él te sigue puliendo y te sigue dando propósito. ¿Qué tienes en tus manos el día de hoy? Tienes una historia, tienes un testimonio, tienes un fracaso. ¿Qué tienes ahí en esas manos? Porque a veces pensamos que Dios usa solamente lo bonito para transformar la vida de alguien más, las historias bellas. Yo a veces estaba ahí, escuchaba unos testimonios, de esos testimonios donde no sé, de un ex convicto de la cárcel tatuado, y yo decía, pero pues yo no tengo esos testimonios, ¿cómo me vas a usar a mí? Sabes, Dios tiene un testimonio especial contigo. Tú eres una arma, tú eres una herramienta increíble en el reino de los cielos. Sabes, en el palacio siempre se ve lo natural, y en el desierto se ve lo sobrenatural. En el desierto pasan cosas sobrenaturales. En la angustia, en la enfermedad, en el dolor, en la situación complicada donde estás pasando, es el desierto. En el palacio todo funciona. A lo mejor tú estés viviendo ahora en el palacio y no tengas ninguna necesidad de Dios y digas, estoy bien, tranquilo, no pasa nada. Mi familia bien, mi salud bien, el trabajo bien, las situaciones bien, la economía bien, todo bien.
me siento bien, mi relación con Dios bien, y a lo mejor estés viendo en el palacio y no necesites nada, pero realmente lo sobrenatural de Dios lo vas descubriendo cuando Él te va puliendo en el desierto, cuando Él te mete ahí. Y lógicamente, si tuvieras que elegir, no elegirías estar en el desierto. Muchos de los que hoy estamos acá no elegiríamos estar en esta temporada de nuestra vida. Muchos de nosotros no elegiríamos estar con la salud que hoy tenemos, con el trabajo que hoy tenemos, con los retos que hoy tenemos. Muchos no lo elegiríamos. Pero sabes, Dios ya lo eligió por ti. Hoy estás pasando situaciones y temporadas complicadas, pero en ese desierto es cuando lo sobrenatural de Dios empieza a funcionar. Y cada desierto que tú vas teniendo en tu vida, Juan enfrentó un desierto, fue pulido en un desierto, y al final, en su último desierto, comenzó a dudar de Jesús. Porque es natural que tú dudes de Jesús cuando hay situaciones difíciles. Es natural que tú dudes de Dios cuando estás pasando por situaciones que ni tú entiendes, por dolor interno que ni tú entiendes, por alguna enfermedad que tampoco tú entiendes. Es natural que dudemos de Él. Pero por eso el otro ejemplo que le decía a Moisés: Moisés, toma tus temores, agarra tu historia, agárrala por donde la puedas agarrar, porque la voy a convertir en una herramienta para bendecir a más personas, para bendecir más vidas, para bendecir a tus hijos si tienes hijos, para bendecir a tus hermanos si tienes hermanos. Ahí es donde Dios empieza a obrar lo sobrenatural, porque ahí es donde empiezas a descubrir el favor de Dios para tu vida. Moisés estaba listo para ir. Moisés se enfrentó al faraón, levantó la vara y le dijo: esta es la única herramienta que tengo. Y Dios le dijo: es lo único que necesito para que liberes a un pueblo. Tu historia es lo único que necesito para que tú bendigas a alguien más. Tu historia es la única historia que Dios necesita para transformar a este mundo. Tu historia es la única historia que Dios necesita para bendecir a otra mujer que está pasando por una situación difícil. Tu historia es la única historia que Dios va a usar para bendecir a un hombre que pasó por lo mismo que tú pasaste. Cuando hablamos de abuso, a veces hablamos solamente de las mujeres, pero hay hombres que también sufrieron abuso en su niñez, en su adolescencia, y que es un dolor que sigue acá adentro. Es un dolor que no ha podido salir, es un miedo. Pero hoy Dios quiere hacer algo diferente, porque en el desierto Dios está haciendo cosas sobrenaturales en tu vida. Porque aquella historia, aquel dolor, aquella angustia, aquel fracaso, aquel divorcio, aquella adicción, Dios la está transformando. Y cuando llegas a sus pies, Él utiliza esa historia para ser de bendición para más personas. Marcos capítulo 16, el verso 18, Jesús ya está acá y hace referencia nuevamente a esas serpientes y a ese pasado. Y en Marcos 16 dice: a sus discípulos tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Aquí hay una promesa de parte de Dios, la misma promesa que tenía con Moisés, y le dijo: toma tus miedos, porque hay una herramienta grande. Porque la serpiente significa el miedo que muchos de nosotros tenemos en la vida. Es el mismo miedo que tenía Moisés. Pero Jesús le dice a sus discípulos: van a tomar esas serpientes, esas historias en sus manos, pero no les va a pasar nada. Esas mismas serpientes harán que usted ponga las manos sobre aquel que lo necesita, para que aquel recobre la salud. Aquella serpiente que fue el miedo se convirtió en una herramienta, en una vara. Y muchos años después Jesús entonces viene y les dice a sus discípulos la misma historia: esas serpientes, esas herramientas, cuando usted ponga la mano sobre un enfermo, esa historia traerá sanidad. Yo sé que acá muchos de los que estamos acá necesitamos enfrentar ese miedo, enfrentar esa serpiente. Si pudiéramos elegir, hubiéramos elegido no estar en ese lugar en ese momento. Si pudiéramos elegir, hubiéramos pasado o cortaríamos esa parte de nuestra historia para que nadie la conociera. Si pudiéramos elegir,
sobrepasaríamos y como una película nunca contaríamos esa parte de la historia, porque es la historia que más nos duele y que más nos avergüenza. Dios le dijo a Moisés: toma a la serpiente de la cola, que yo me encargo de la cabeza. Dios hoy te dice a ti y a mí: toma esa historia, porque esa historia va a ser la herramienta más grande y poderosa que voy a utilizar para bendecir a tus generaciones, para bendecir a tus amigos, para bendecir a tu familia, para levantar al que está caído, para hacer cosas extraordinarias. Pero tienes que vencer el miedo, decirle: Dios, acá está mi vida, acá está mi historia, acá está lo que estoy pasando, lo que estás pasando hoy, dificultad económica, dificultad financiera, dificultad de enfermedad. Sé que eso Dios un día lo va a utilizar y tú vas a decir: Dios, utilízame para poder bendecir a alguien más. Yo que me pasé a los 25 y no me avisaron, yo voy apenas por la mitad. Póngase de pie.